¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Como María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Biodescodificación desde cero. Hoy queremos entrar un poco más profundo, así que vamos a empezar a trabajar un tema que tiene que ver con algo que nos dice la PNL. Nosotros en la presentación ya estamos anticipando que vamos a hablar de PNL, así que hoy sí queremos entrar ahí de lleno. Hay un tema que nos quedamos pensando del episodio anterior, que el episodio anterior hablamos de transgeneracional y nombramos algo relacionado con los patrones, ¿no? O con estas cosas que se repiten. Hablábamos de lo que se repite de generación en generación, de enfermedades, de formas de ver la vida, pero también a veces nos pasa que se nos repite a nosotros algo, emociones, formas de reaccionar, o cosas que nos pasan, que decimos, esto otra vez nos pasa lo mismo, otra vez caemos en la misma, otra vez, no sé, tengo problemas con los vecinos, siempre tengo problemas con los vecinos y me mudo y sigo teniendo problemas con los vecinos. Y así siempre me pasa. Entonces siempre me repito y me repito. Así que yo los dejo a ustedes porque como vengo del psicoanálisis, como digo siempre, tengo un concepto sobre la repetición que después lo podemos discutir más adelante, pero los voy a dejar a ustedes. Así que, hola compañeros, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les Buena. va? Hola, hola. Ay, ¿puedo comentar algo mío respecto del tema de la repetición y de estas cuestiones que uno se las lleva a cualquier lado que se va? Siempre digo que a mí me han perseguido las obras en construcción, vaya a donde vaya. Y era cuestión de mudarme o de buscar un nuevo lugar y al tiempo había una obra, ¿no? Ruidos de obra, obreros. Y, digamos, yo soy como muy sensible a los sonidos y bueno, y realmente entraba, ¿no? En una sentirme atacada, literal, ¿no? Y era así, o sea, me iba de viaje, buscaba un lugar para descansar y resultaba ser que al lado estaban construyendo otro hotel, no sé, era como decir, no puede, ¿cómo es que me persigue el mismo patrón y yo poniéndome ya muy angustiada? Literal. Bueno, ahora ustedes dos saben y lo comparto con todos que me vine a vivir a la montaña, pero a la montaña. O sea, creo que mi vecino está a 1 kilómetro, ¿sí? Estoy acá, ¿no? Estoy armando mi lugar y se vende el lote de al lado. Pero yo estoy en la montaña, estoy a 20 minutos del centro, subiendo, y el vecino empezó a construir, o sea que me vine a la montaña y empezó la construcción. El tema es el siguiente, es que uno quiere ir por la vida tratando de no vivir cosas que ya vivió, ¿no? Como negativas o siente que vuelve a estar en la misma situación. Y lo primero que me viene es como mucha angustia, mucha. Como si corriéramos para que no nos alcance, pero está corriendo atrás nuestro y está todo el tiempo ahí, ¿no, Emi? A veces se vive como una cosa así. Y en PNL se habla justamente de patrones de repetición y puntualmente el concepto de anclas o anclajes. Porque digo, si bien podemos dar por sentado que haya una obra en construcción al lado, de hecho acá donde estoy yo están construyendo. Más allá de esa repetición, ¿no? Lo que sí se da, nuestra mente, ¿no? Nuestro inconsciente, ponen un foco de atención, un foco de interés. Y ese foco de interés puede ser algo positivo o algo negativo. Desde ese lugar es que pensamos en las anclas. Por ejemplo, esto, ¿no? Digo, hay una construcción al lado y yo lo significo como que eso es malo, o eso es molesto, o eso está mal, o lo que sea que le ponga de representación yo interna, y entonces ahí lo sufro. Y hay otros, como digo, y que en mi caso también lo traigo, de haber trabajado mucho
con la música y demás, y sin embargo realmente no me afecta esto de la construcción de al lado. Y el punto es el siguiente, el poder darnos cuenta en lo individual cómo cada uno de nosotros se estructura a partir no de lo que está sucediendo, sino de nuestra interpretación de eso. Y esa interpretación que hacemos de eso que está afuera, sea lo que sea, necesariamente no viene de lo que está sucediendo, sino que viene de nuestro pasado, viene de la asociación que vamos haciendo. Emi, te quería un poco como, lo quiero abrir el tema más todavía para quien nunca escuchó o escuchó pero no sabe de qué se trata. PNL es programación neurolingüística y tiene que ver con todo esto que estás diciendo, que de alguna manera intenta comprender cómo nos vamos programando a nivel inconsciente y se traza una red neuronal que ya queda, ¿sí?, bastante establecida, lo que podríamos llamar hábito, y que justamente a través de la palabra es que nos volvemos a enrollar las mismas ideas o en esas rumiaciones mentales o en esas preocupaciones. Y bueno, desde ahí es que la PNL también, comprendiendo cómo este circuito nos colabora con recursos como para, bueno, volver a pensar o a sentir de otras maneras. Ese es como uno de los campos de la PNL, ¿no? Que habla de programación como eso, como de un algo que se repite. Cuando hablamos de neuro, sí, por supuesto, se habla de neuronas y de hecho hay cantidad de estudios dentro de lo que es la programación neurolingüística que muestran cómo la actividad mental se modifica cuando hacemos una modificación interna, sea eso por medio de un ejercicio, sea eso por medio de una charla, lo que sea. Y lo bien interesante es la parte de lo lingüístico. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace una modificación a nivel neuronal, su manera de compartir lingüísticamente el mismo asunto se modifica. Es otro compartirlo, pone en palabras de otra manera. Y digo que una persona llega a una primer consulta y habla de un evento, ¿no? Y su lingüística es una tragedia, sin darse cuenta. Y luego, cuando vamos modificando, ahora puede compartir eso y es un algo más de la vida, ¿no? Es algo más que pasó. La PNL quizá lo que tiene como de particular es que no solo se trabaja desde el espacio lingüístico, desde la palabra, sino sobre todo por medio de cómo se representa internamente. Por eso cuando nos topamos con alguien que trae una historia actual y notamos en su lingüística que es excesivo, ¿no? Que digo que si miramos lo que está sucediendo y cómo esa persona pone en palabras y físicamente también el lenguaje corporal, cómo expresa eso, bien, eso nos lleva ya automáticamente a pensar, ok, acá hay un ancla de esta persona y que probablemente detrás haya un evento que haya sido realmente dramático, traumático. Entonces, de alguna manera nos habilita como un caminito muy rápido en decir, ok, ¿en qué otro momento esta persona tuvo esta representación de la realidad? Y a veces eso surge de una manera muy hasta natural, digo, surge todo junto. Me quedó muy grabado un caso de una mujer que me vino a ver y su motivo de consulta era que su hija había chocado, estaba como acompañante, había chocado y entonces se lastimó la pierna. No se llegó a hacer una lastimadura grande, tuvo simplemente un corte, no necesitó operarse ni nada. Y ella lo que compartía era, sí, me dice, yo tuve mucho miedo de perderla. Igual que cuando nació, que le diagnosticaron leucemia y fueron 3 años de estar todo el tiempo pensando en que se iba a morir, ¿no? Y como esta asociación de lo que está sucediendo a lo que es la historia de la persona se hace en automático. Entonces, internamente, ella entra en una historia que es, mi hija se está muriendo. Y la hija tenía un corte en la pierna. Digo, acá se lo cuento porque sale todo junto, ¿no? A veces eso no sucede en consulta, pero sí cuando escuchamos que, digo, chocó con el auto, internamente el diálogo que tiene es, digo, tengo miedo de que se muera, rápidamente, esto está asociado a otra experiencia. Sí, bueno, me trae esto de que realmente vivimos un presente, pero que está delineado por historias del pasado. Cuando hablas de ancla, bueno, esa es la palabra
nos lleva a pensar esa memoria emotiva que ha quedado tal vez sin resolver algunas cuestiones cuando hablas de anclas negativas, de miedos, pérdidas, dramas en general, que no hemos podido resolver en el pasado. Entonces, en el presente lo que sucede es que muchas veces queremos estar en el presente sin querer volver a pasar por esas situaciones, vuelvo a decir un poco lo mismo. Sin embargo, lo que, por ejemplo, una situación de pareja nos trae, o nuestros hijos, o cualquier acontecimiento nuevo en el presente, nos vuelve a traer de este pasado, justamente para revisarlo, justamente para darnos la oportunidad de volver a verlo ya con más recursos. La experiencia humana tiende a querernos proteger de volver a pasar por esos circuitos, pero en realidad, una vez hechos, una vez armados, programados, van a estar saliendo. Entonces, la vida nos trae una pantalla para mostrarnos que tenemos ciertas heridas, ¿no? Cuando estamos con alguien, por ejemplo, y le decimos, me estás lastimando, en realidad no nos están lastimando, en realidad ya estamos lastimados, por decirlo de alguna manera. El otro lo que hace es tocar simplemente una herida o algo que está allí todavía sin poder solucionarse. Quizás desde el psicoanálisis como un tipo de terapia tradicional, también hay una tendencia ahí en ver las cuestiones como traumáticas, ¿sí? Ver estas cuestiones traumáticas como algo de lo que hay que liberarse o como algo negativo, también como algo malo, puramente centrado en alguna marca psíquica. Ahora, yo escuchándote me pensaba que no solamente es quizás el impacto emocional de ese hecho, sino que quizás el ancla, ahí entiendo que entonces el ancla no solamente es el impacto emocional, sino también todos otros estímulos sensoriales o otras cuestiones que están alrededor. Por ejemplo, el relato del hecho puntual que está pasando, la letra, lo que se dice o lo que se piensa en ese momento, los sonidos, las temperaturas, no sé, todas cuestiones sensoriales que suman información, porque a mí la palabra ancla me lleva a pensar como un concepto mucho más completo que un concepto solo de trauma. No sé si me explico, es decir, eh, algo que queda como agarrado, como atado, como... Sí, total. Y acá me voy a mover un poquito más, ¿sí? Pero partiendo de esto que estás planteando, Gaby. En realidad una ancla negativa es una historia que no se termina de contar entera. Y voy a traer un ejemplo de algo mío, y que era como justamente un trauma de la infancia, estos que siempre nos plantean, ¿no? Que bueno, que quedan así. Y lo abrí, ¿no? Y sentí la emoción, y pasé por ahí, y liberé. Y el terapeuta, que era maravilloso el trabajo que hacía, la pregunta que me hace es, ¿y cuándo terminó eso? Y a mí me dejó en un estado de cómo cuándo terminó eso. Claro, porque eso estaba pasando, pero en algún momento dejó de pasar, ¿no? Porque ahora estás hablando conmigo, no está pasando. Y eso a mí me abrió el lugar de completar la historia, de decir, ok, sí, claro, de ese lugar de hecho yo me escapé, de hecho a partir de ahí yo empecé a hacer esta actividad que me dio como, no sé, más potencia a mí, más seguridad, ¿sí? De hecho logré esto en mi vida y fue a partir de eso. Entonces, cuando hablamos del ancla negativa, en realidad lo que estamos hablando es de un algo o de una parte de nuestro relato de la historia que en realidad no está contada entera. Digo, como toda historia tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Y lo que se entiende como ancla negativa, en realidad es la historia que no tiene el desenlace. La historia que tiene un inicio, una introducción, tiene el drama, ¿no? Propio de la historia, y parecería ser que no hay ningún héroe, ninguno ni te rescata, ni nadie que hizo algo con eso. Y ahí donde eso nos trae justamente drama, Y se porque repite, y ahí es cuando se repite. Digamos, por eso se ahí- repite porque no se cierra. exacto. Y en realidad, cuando completamos esa historia, cuando entendemos que, de hecho, de un evento dramático,
es de donde salen en realidad nuestros recursos, es desde donde en gran sentido le damos un sentido a muchas cosas de nuestra vida. A partir de ahí es cuando eso deja de quizá de doler. Por supuesto que hay un montón de herramientas, un montón de técnicas puntuales para trabajar en esto, ¿no? Tanto como para cerrar una historia, ¿sí? Y que sea un capítulo de mi vida que tiene introducción, nudo y desenlace, como también en lo diario, en lo cotidiano, para modificar nuestros estados, porque en realidad cuando decimos que tenemos un mal día, entre comillas, es que estamos tocando una ancla negativa y que no estamos encontrando el recurso de movernos a otro lugar. Y a veces ese recurso tiene que ver con algo complejo como esto que estoy diciendo, ¿no? De poder cerrar una historia de mi vida y que es necesario dentro de cualquier proceso. Y otras veces el recurso es simplemente tomar algo que yo sé que me lleva a sentirme bien, porque lo tengo asociado a algo lindo. Me tomo un café y digo, y si eso me hace acordar que tomaba café con una abuela que quería mucho, digo, automáticamente mi sistema toma eso como referencia. O hay una canción que la escuché cuando fui a una fiesta que la pasé bárbaro y digo, y pongo esa canción un ratito y mientras voy haciendo mi vida, mi estado se modifica. Me encanta cómo lo llevas, cómo lo podés poner con estas palabras. A mí entonces se me ocurre decir algo así como que aquello que no ha quedado cerrado genera un estrés consciente a veces, pero generalmente inconsciente. Y Gaby decía algo muy interesante también, que es que en el momento en el que eso queda abierto, queda guardado, ¿no? Con desde todos los sentidos, ¿sí? Y esto me parece que es un tema muy interesante que lo podemos desarrollar en el siguiente episodio, ¿sí? Que tiene que ver con algo que nos pasa a todos, que son, por ejemplo, las alergias o muchas temáticas de piel. Así que no sé si querés adelantar algo, Emi, respecto de todo lo sensorial que queda asociado a un evento como ancla negativa. Por supuesto. Y si hablamos, ¿no? Porque son lindos ejemplos, estos dos que traes, Eugen, que en realidad cualquier síntoma físico tiene una base que tiene que ver con esto, con un ancla, ¿no? Yo me acuerdo con un profe nuestro que directamente nos decían calendarizar el ancla, ¿no? Cuando yo vivo el evento, vivo algo físicamente, hoy me duele más un síntoma que otro día, miro a ver qué pasó en mis últimas 24 horas. Digo, ¿qué pasó? Porque seguro que tocó un ancla y entré en estrés y bajé el estrés después. Pero seguro que tocó un ancla. Por eso, digo, no pienso solo en alergias, sino en enfermedades autoinmunes, digo, en síntomas que se conocen como autoinmunes, que tienen que ver con eso, que tienen que ver, porque en realidad cualquier sintomatología que entendamos como autoinmune, bien, la persona no es que siempre le duele de la misma manera, no, hay días que le duele un montón, hay días que le duele menos, y hay días que ni se entera, que ni le duele. Y eso tiene que ver con que si tocó o no esa ancla. Por eso el entender directamente a qué está relacionado, qué está asociado y cuál es la asociación que hace en nuestro inconsciente, que al final es de qué nos quiere cuidar, proteger, porque al final es eso, nos da el registro rápido a cada uno de nosotros de, ok, este síntoma sucede cuando tengo tal tipo de conversación, o cuando tal persona dice tal cosa, o hace tal gesto, o me dicen tal cosa, o internamente yo me trato de una manera particular. Y la cuestión con las anclas es justamente no solo descubrirlas, sino tomar los recursos. Bueno, nuestro inconsciente es eso, es como el reservorio de recursos más grande que existe del universo, y entrar en el canal de el recurso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitamos es poner un corte a esa sensación, encontrar la forma que cada uno de nosotros, por medio de distintas herramientas bien concretas, encuentra como para cortar un estado. Y hay veces, y hago solo este ejemplo, que me acordé de un hombre que también, ¿no? que atendí, que atiendo de hecho, pero que se había separado, ¿no? Y que hacía de su separación 2 años, y de hecho él ya había como, no sé, reencauzado su vida. Y constantemente, digo, la gente de su vida le traía nuevamente el tema, ¿no? Le preguntaban, che, y con esto de la separación, ¿cómo estás? Y cuando le hacían esta pregunta, él se ponía mal, ¿no? Y se angustiaba. Digo, porque revivía toda la escena. Y fíjense que fue, por ejemplo, en este caso, esto de registrar ancla,
fue poder decir, digo, a sus amistades, a familiares, decir, de este tema prefiero que no me pregunten, prefiero que no lo traigan. Porque me reabre a mí un tema que quizás ya está resuelto, pero a mí me vuelve a anclar, ¿no? Me vuelve a llevar a la sensación como de que está pasando ahora. Después, cuando a eso se le da un tiempo de no tener eso en la cabeza, bueno, después ya sí se puede hablar, digo, no es que hay que poner misterio a la situación, sino que ya no funciona como estímulo de ancla. Qué interesante esto y pensaba, me quedo mucho con esto de que en el inconsciente están los recursos y es un reservorio de recursos, ¿no? También por ahí es más común pensar que por ahí en el inconsciente es en donde está lo reprimido, donde está lo que no puede salir a la luz, los traumas, todas estas cosas, y no pensamos o no trabajamos de esa línea. A mí esto me está gustando mucho, ¿no? Esta idea de poder, más que ir a buscar el trauma, ir a buscar el recurso. Y de las anclas negativas, en este caso, o de las cuestiones repetitivas, de la repetición, tratar de sacar de ahí el recurso, me parece algo muy interesante, me encanta. Bueno, ya tenemos que cerrar. ¿Tenés ganas, Emi, de hacernos un pequeño ejercicio, dejar así como algo para que nos llevemos? ¿Algo cortito? Y sobre todo, si quieren, podemos como hacer un ejercicio para que puedan conectar con una serie de anclas positivas. Y vamos a elegir una sensación agradable. ¿Qué se les ocurre? Cuando hablo de sensación agradable, algo que le ponemos nombre como paz, cariño, amor, dulzura. En fin, elijan una palabra que les refiera a eso, algo que sea positivo. Y para los que escuchan, también este ratito les pido que dejen 2 segundos lo que están haciendo y que se permitan cerrar los ojos y que se repitan esa palabra internamente. Y van a darse cuenta de que justamente por cómo funciona nuestro inconsciente, va a ir a un momento o una serie de momentos en donde esta sensación estuvo presente. Y para ayudar un poco más en este proceso, vamos a hacer 2 cosas bien sencillas que hacemos en PNL. Y la primera es que piensen en algo que no existe, como por ejemplo un caballo rosa, para estimular que se encienda ese dispositivo inconsciente. Y vamos a responder a esta pregunta, ¿no? Me pregunto, de todos esos momentos tan agradables que están asociados a esta palabra que elegiste el día de hoy, pienso cuál será el más representativo para poder volver a vivirlo en este momento. Y ahí le damos rienda suelta a nuestro inconsciente y van a darse cuenta que ahí ya están, en esa situación, en ese momento. Y para estimularlo un poco más, vamos a traer algunas cosas que están ahí. Date el permiso de revivir toda la escena. Fíjate con quién o con quiénes estás, o si estás solo o sola. Pon atención a los colores. Fíjate si hay algún color que sea predominante. Pone atención a los objetos y fíjate si hay algún objeto que sea característico de ese momento. Y date cuenta de que mientras vas tomando contacto con estas cuestiones que estoy planteando, también vas tomando contacto en automático con la sensación esta agradable que elegiste. Mismo podés poner atención a los sonidos de ese recuerdo. Y fíjate si predominan los sonidos graves, los agudos. Date el permiso de volver a escucharlos, como ejercicio, como juego, durante este ratito. Fíjate si los sonidos se escuchan más bien lejos o son cercanos. Pone atención a tu respiración ahora y a la temperatura del ambiente en ese recuerdo. Y registra tu cuerpo. Fíjate cómo es tu cuerpo cuando estás en conexión con esa sensación. Y ahora, como último recurso, lo que vas a hacer es agarrarte las manos, tocar alguna parte de tu cuerpo para poder de alguna manera anclar
esa sensación para que la puedas ir a buscar nuevamente cuando quieras. Y con este nuevo estado, esta nueva sensación, cuando quieras, puedes abrir los ojos. Bien. Comentar eso que desde ya que es una práctica sencilla, bien básica, ¿no? De lo que hacemos en PNL, pero que se note esto, que tenemos justamente accesos y formatos que hacen que rápidamente tomemos contacto con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta de lo que pasó, que nos movamos en el tiempo y sí, básicamente en el tiempo, en la distancia, también, de una manera muy fácil. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso el ejercicio, Emi. Esto que decís de poder también conectar con nuestro interior, ¿no? En nuestro interior tiene mucho. Estamos muy atentos a lo que está fuera, al exterior todo el tiempo. Qué bueno es poder entrar adentro, ¿no? Y poder explorar nuestro mundo interno. Bueno, por ahí en otro episodio hacemos otro ejercicio de estos que me encantó. Y bueno, yo por mi parte decirles que nos escuchamos en el próximo episodio y, y bueno, comenten como siempre. Gracias, gracias. Hasta la próxima.